Buenos días, en este video vamos a ver cómo construir en InDesign un archivo para la sobrecubierta de un libro. Eh, para eso hice este ejemplo de un libro de 80 páginas. Este libro tiene una medida de ancho de 30 picas, una medida de alto de 45 picas. Esto es más o menos un poco más pequeño que el tamaño de una media carta. Y básicamente tenemos que agregar ciertas medidas para la construcción de la sobrecubierta. Estas medidas pues corresponden a lo siguiente. En color verde más claro vemos el tamaño de la tripa, es decir, el formato final de mi libro. Y como voy a encuadernar en tapa dura, las tapas normalmente son un poco más grandes que la tripa. En este caso, vamos a pensar que el ancho de mi libro es una medida X y el alto de mi libro es una medida Y. En mi caso particular, mi libro era de 30 de ancho por 45 de alto. Y le vamos a agregar a las tapas 3 milímetros por lado. Entonces aquí 3 milímetros corresponden aproximadamente a 9 puntos en el sistema de picas y puntos. Entonces vamos a ver que vamos a crecer el formato 3 milímetros por la zona de corte, 3 milímetros por la zona de cabeza y 3 milímetros por la zona de pie, mientras que por la zona del lomo no vamos a crecer. Entonces, básicamente el formato superior, que vamos a llamar A, es el ancho de la tripa más los 3 milímetros, y el espacio Y, el formato vertical, es Y más dos veces la medida de 3 milímetros, una por arriba y otra por abajo. De manera que cuando vamos a construir nuestra sobrecubierta, la sobrecubierta normalmente es una franja de papel que envuelve a la cubierta del libro, y esta sobrecubierta tiene 5 módulos o 5 segmentos. El primero es la carátula. En este caso ya tiene las medidas agregadas, es decir, el formato de la tripa más los 3 milímetros que agregamos. La contracarátula, que es la parte posterior del libro, que tiene exactamente la misma medida de la carátula. Tenemos las solapas, que sirven para agarrarse al libro y que su medida debería ser el tamaño del ancho de la cubierta a la mitad o más grande que la mitad, pero nunca más pequeño. Lo mismo la solapa de salida, que es la solapa de atrás. Y finalmente tenemos el espacio que da el lomo. Esta medida de lomo varía dependiendo del tipo de papel que se esté usando para la tripa, dependiendo del número de páginas que se tengan en ese documento, en ese libro, y esencialmente, y el tipo de papel que se esté usando. Entonces no solamente el gramaje, el calibre del papel, sino el tipo de papel que se use. Y con esos valores hay fórmulas para construir esto, e incluso en línea uno puede conseguir lugares donde hacen estos cálculos. Y finalmente, pues con esta medida de lomo ya tenemos toda la modulación, todos nuestros 5 segmentos de sobrecubierta. De manera que vamos a ir a InDesign y vamos a crear un nuevo documento, y este documento le voy a poner la medida ancho del ancho y alto según las medidas de mi libro, de la carátula y la contracarátula. Entonces mi libro mide 30 picas de ancho más 3, entonces sería más 3 milímetros, en puntos serían 9 puntos, entonces sería 30 P9. Y de alto mide 45 más 9 de la parte superior, más 9 puntos de la parte superior, más 9 puntos de la parte inferior, eso serían 18 puntos. Entonces, si yo no sé sumar mucho con este tipo
de medidas, entonces voy a decir 45P0 y puedo incluir sumas acá. Entonces aquí le puedo decir más 0P18. Y al dar esta medida, si hago clic, él me dice, esa medida es 46P6. Entonces ya teniendo esta medida, voy a decirle que construya, no sé, 4 o 5 páginas. Igual vamos a hacer cambios después. Por ahora me voy a cerciorar de que no tenga márgenes porque vamos a hacer unos cambios en los formatos y eso, si ponemos márgenes, pueden interferir con esos cambios. Y lo que sí vamos a construir es sangrado del documento porque es muy habitual en carátulas que eso ocurra. Entonces 1P0 y le voy a decir crear. Entonces aquí me faltó agregar las páginas opuestas y va a crear el documento. Entonces ya logré que esto ocurra y voy a agregar una página maestra nueva. Ahora se llaman páginas principales. Y en esta página maestra voy a decir que el número de páginas quiero que sea de 5, porque nuestra sobrecubierta tiene 5 módulos. Entonces le puedo poner nombre, de repente se llama sobrecubierta. Y aquí están las medidas que ya había ingresado originalmente. Entonces le voy a decir OK. Y ya en las páginas maestras me sale esta opción. Cuando voy a aplicar esto, pues si yo agrego una página en este lado, me la agrega, me sigue manejando todo como una página 2. Voy a aplicar página maestras, pues para que la página maestra B aplique a las páginas maestras, pero sin embargo también nos va a costar trabajo, no nos permite mover las páginas. Entonces voy a ir a este elemento y le voy a pedir que permita reorganizar, y al permitir reorganizar ahora sí puedo juntar una página al lado de la otra y esta eventualmente la puedo borrar. Una vez hecho esto, ya tengo una especie de plegable o un documento que tiene 5 páginas, pero las 5 páginas están juntas una al lado de la otra. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a cambiar las medidas. Entonces voy a pararme voy a cambiar la medida del lomo y aquí voy a buscar esta herramienta que se llama herramienta de página y aquí voy a cambiar las medidas. Entonces voy a poner este elemento para fijar la medida en el centro y voy a cambiar el ancho. Yo ya había hecho el cálculo y más o menos el ancho de mi libro es de unos 12 puntos, es decir, perdón, de 3 picas de 12 milímetros. Entonces voy a decirle 3 picas, 3P0 y cambio la medida. Inmediatamente aquí cambia la medida del ancho. Voy a ir a la sobrecubierta. Como sé que mi carátula mide 30P9, la mitad sería 15, 16, pero la voy a dejar un poquito más larga. Entonces lo voy a dejar de 18. Les recuerdo que las medidas de las solapas deben ser un poco más largas que la mitad del tamaño de la carátula. Y este lo voy a hacer de 18 también. Esto pues nos permite tener ya el documento de sobrecubierta. Yo podría hacer un segundo set de páginas porque de repente se me ocurre que la sobrecubierta puede tener algo por dentro. No es una cosa muy común, pero se podría hacer. Y aquí yo voy a asignar pues ya los elementos de diseño que yo quiera. Importante tener en cuenta que al hacer
este elemento, si tengo cosas sangradas, pues estas cosas sangradas deberían ir hasta la zona de sangrado o zona de abundancia del documento. Entonces voy a ponerle color a esto. Bueno, ya agregué algunos elementos, no hay ninguna intención de diseño, simplemente para ubicar cierto tipo de información. Normalmente en la carátula del libro o portada se ubica el título, el autor y la editorial. La misma información normalmente se ubica en el lomo del libro. Em, Hay veces que los lomos se usan mirando abajo hacia arriba, que es lo más convencional, y hay versiones de arriba hacia abajo. Hay algunos libros que llaman libros de biblioteca, otros que llaman libros de mesa, y dependiendo de eso se pone la ubicación o la dirección de este texto. También hay ciertas costumbres en ciertas regiones del mundo. Entonces hay como formas de ubicar esto. En la parte de atrás normalmente se pone un texto de sinopsis o un texto introductorio o seductor, llamémoslo, sobre de qué va el libro, de qué va el contenido del libro. Se ubica la editorial y habitualmente el código de barras. En las solapas, pues la información de las solapas puede variar mucho dependiendo de la editorial y de las necesidades. Algunas veces tiene las biografías o algún texto de introducción sobre el autor. A veces cuando el libro pertenece a una colección se ponen otros títulos que pertenezcan a la colección de libros que estamos mirando. Entonces no hay una regla o una norma que dicte qué debe ir en las solapas. De repente lo último que valdría la pena pensar es que aunque son 5 páginas independientes, los diseñadores de este tipo de elementos siempre tratan de que haya como una especie de conexión, que se piensen como una sola pieza, no como módulos independientes, pero que permanezca esa independencia, ese segmento, pero que se integren de alguna manera visual. Entonces, importante tener en cuenta eso en el desarrollo de estas sobrecubiertas. Finalmente, lo que se haría es exportar el PDF, archivo de impresión de alta calidad. Le vamos a poner nombre, es el libro prueba y lo vamos a llamar sobrecubierta. Y cuando lo exportamos, pues nos sale nuestra configuración habitual, en donde vamos a exportarlo a través de Acrobat 7 y le vamos a decir páginas o pliegos. En este caso voy a seleccionar pliegos. Y en la zona de guías voy a poner las marcas de corte, la información de página, como vamos a imprimir, pues, dependiendo del tipo de salida de máquina que vayamos a usar, ponemos sangrado, ponemos registros o color. Por ahora no voy a poner nada de eso, solamente voy a suponer que voy a imprimir en una impresora láser. Hago el desplazamiento, utilizo la configuración de sangrado del documento. No voy a entrar por ahora en este video en detalles de otros elementos y le digo exportar. Y al salir se encuentran las guías de corte y efectivamente estas guías que nos indican por dónde se va a doblar la publicación, pues seguramente en los diseños que se hagan no voy a tener estos cortes abruptos de color, entonces estas guías son muy importantes. Y con esto finalizamos este video. Muchas gracias.